Muy buenos días, queridos estudiantes. Soy la licenciada Claudia Barre, docente de la materia de filosofía. Ya estamos en la semana número 11. Estamos viendo lo que corresponde al capítulo número 3, lo que es la filosofía contemporánea. Hoy abordaremos el tema del materialismo dialéctico, una corriente filosófica clave dentro del marxismo que nos ayuda a entender la realidad desde la materia en constante cambio. Analizaremos sus postulados fundamentales, cómo concibe la relación entre el hombre y la sociedad y su visión crítica sobre la moral y la religión. Esta filosofía ha tenido un gran impacto en la política y en la historia social del siglo XX. Los invito a reflexionar sobre cómo estas ideas explican el mundo y nuestra vida social. ¿Qué es el materialismo dialéctico? El materialismo dialéctico es la filosofía del marxismo-leninismo. Parte de que la materia es primaria y la conciencia surge de ella. Rechaza los enfoques idealistas y mecanistas y explica que todo está en transformación debido a contradicciones internas. En la filosofía del marxismo-leninismo, que afirma que la materia es la base de todo y que la realidad está en constante cambio por contradicciones internas, sus tres leyes son la unidad y lucha de contrarios, cantidad, cualidad y negación de la negación, y se explican cómo se transforma la materia. Lenin, que agregó que la realidad existe fuera de la conciencia y que el conocimiento mejora progresivamente, el objetivo no es solo comprender al mundo, sino transformarlo con la praxis. Los postulados del materialismo dialéctico 1. El mundo real está compuesto exclusivamente por materia. No existen entidades espirituales independientes. Todo lo que percibimos y entendemos, incluida la conciencia, tiene su origen en lo material. La conciencia es producto del cerebro. La mente, las ideas y la conciencia emergen de la materia organizada. El cerebro es un órgano material cuyo nivel complejo de funcionamiento da lugar al pensamiento. La evolución progresiva de la materia. La materia avanza en complejidad. Primero átomos, luego moléculas, aparecen las células, los organismos y finalmente es el ser humano y las estructuras sociales. Este cambio no es accidental, sino que sigue leyes dialécticas de desarrollo. La materia está en constante movimiento y cambio. Nada es estático. Todo lo material fluye, evoluciona y se transforma continuamente mediante contradicciones internas. La transformación dialéctica sigue tres leyes: unidad y lucha de contrarios. Dentro de todo existe una oposición que impulsa el cambio. La cantidad y cualidad. Todas las modificaciones acumulativas alcanzan un punto crítico que provocan transformaciones radicales. La negación de la negación. El progreso se da en triunfos y superaciones sucesivas en una evolución en espiral hacia niveles superiores. Los postulados del materialismo dialéctico sostienen que solo existe la materia. La conciencia nace del cerebro, lo material se organiza y evoluciona en niveles más complejos: átomos, moléculas, células, vida, sociedad. La materia se mueve y cambia perfectamente mediante contradicciones internas según las leyes fundamentales. Los postulados del materialismo dialéctico 2. ¿Cómo funcionan? La acumulación gradual de variantes cuantitativas alcanza un punto crítico que provoca una transformación brusca y cualitativa. La transformación regulada por leyes no es al azar, sigue una lógica dialéctica universal según Hegel y Stalin. El desarrollo dialéctico implica que la materia evoluciona por acumulación de cambios pequeñas cantidades
que de pronto provocan transformaciones grandes. Por ejemplo, al calentar el agua llega un momento en que se convierte en vapor, o cuando muchas moléculas organizadas alcanzan complejidad aparece una célula viva. Además, la nueva calidad recién surgida también cambia la cantidad asociada. Todo sigue leyes que aplican tanto en la naturaleza como en la sociedad, según autores como Engels y Stalin. El hombre y la sociedad. La realidad material existe antes y determina la mente humana. La conciencia es un reflejo del mundo físico. El ser humano es social por naturaleza. Los seres humanos solo viven y se desarrollan en sociedad. Sus necesidades se satisfacen mediante la producción y la cooperación, dirigida a través del trabajo que implica interacción social desde sus orígenes. Las ideas dependen de las condiciones materiales y económicas. El sistema económico, las relaciones de producción y el modo de vida determinan las ideas, la cultura y las creencias de una sociedad. En el materialismo dialéctico, la materia es primaria y la conciencia surge de ella. El ser humano solo puede vivir y desarrollarse en sociedad, porque la producción material, como comida, vivienda, herramientas, requiere cooperación y trabajo en conjunto. Además, las ideas, la moral, la política y la cultura no surgen de la nada, son reflejos de las condiciones materiales y económicas de cada época. En resumen, primero la realidad material y social y luego la conciencia y las ideas. Lucha de clases. La historia humana avanza mediante conflictos entre clases con intereses opuestos, opresores versus oprimidos. En cada modo de producción, esclavismo, feudalismo y el capitalismo, estas luchas impulsan cambios sociales y transformaciones históricas. La explotación capitalista. El capitalismo, la burguesía posee los medios de producción y el proletariado solo posee fuerza de trabajo. La burguesía se apropia del valor excedente que generan los trabajadores, lo que crea una relación de explotación. La ideología revolucionaria. El marxismo propone que el proletariado debe organizarse políticamente para derrocar a la clase dominante, abolir la propiedad privada y asumir el control político y económico mediante la dictadura del proletariado. Camino hacia una sociedad sin clases. El objetivo final es instaurar una sociedad donde ya no existan clases sociales ni explotación, logrando una estructura democrática y colectiva que permita la emancipación total de la humanidad. La lucha de clases es el motor de la historia en cada estructura social, esclavista, feudal o capitalista. Las clases enfrentadas generan cambios. En el capitalismo, la burguesía explota al proletariado mediante la apropiación de plusvalor que produce. El marxismo sostiene que el proletariado debe organizarse, tomar el poder político y abolir la propiedad privada para eliminar la explotación. El objetivo es construir una sociedad sin clases, donde ya no exista opresión ni antagonismo sociales. La moral y la religión. La moral no es universal. Cada sociedad crea su propia moral determinada por sus condiciones económicas y sociales. No existe una moral válida para todos los tiempos ni culturas. La moral proletaria y Partido Comunista. En el marxismo, la moral verdadera es la del proletariado, cuyo interés es acabar con la explotación. Esta moral se expresa y se organiza políticamente a través del Partido Comunista. La crítica a la religión. La religión es vista como una ilusión, una forma de consuelo frente al sufrimiento, pero también como un instrumento de dominación ideológica usado por el capitalismo para mantener pasivas a las masas. El fin de la religión en una sociedad igualitaria.
En una sociedad sin clases ni opresión, donde se superan las condiciones que originan el sufrimiento, la religión desaparecerá, porque ya no será necesaria. Desde el materialismo dialéctico, la moral no es universal. Cada sociedad crea la suya según sus condiciones materiales. La moral del proletariado, orientada a la justicia social, es promovida por el Partido Comunista. En cuanto a la religión, el marxismo la considera una ilusión creada para consolar al oprimido, pero también como una herramienta del sistema capitalista para mantenerlo dominado. Por eso, en una sociedad sin clase ni explotación, la religión desaparecerá naturalmente. Conclusión, queridos estudiantes, sobre el tema de hoy. El materialismo dialéctico es una filosofía que implica la realidad a partir de la materia y del cambio constante y impulsado por contradicciones internas. No solo es una teoría del conocimiento, sino una guía para la transformación social. Tiene un profundo impacto en la política, la economía, la moral y la religión, ya que cuestiona las estructuras dominantes. Su objetivo final es construir una sociedad sin clases ni explotación, basada en la igualdad, la justicia y la eliminación de toda forma de opresión. Muchas gracias, queridos estudiantes. Espero que esta reflexión sobre el materialismo dialéctico les haya ayudado a comprender mejor cómo la filosofía puede explicar el cambio social y la realidad que vivimos. Los invito a seguir cuestionando, aprendiendo y profundizando los temas que nos ayudan a entender el mundo y a nosotros mismos. Que tengan una excelente semana. Buenas tardes.